experticia, fue columnista en el diario El Observador del Uruguay, además de participar como analista invitado en varios medios nacionales e internacionales. Asimismo, este evento cuenta con la participación del señor Germán Ríos. Es profesor de Economía y director del Observatorio de América Latina, AI University, y Senior Partner en Atrevia. Además, fue director corporativo en asuntos estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Ha sido profesor de macroeconomía, desarrollo económico, política fiscal, evaluación de proyectos y microeconomía en varias universidades de Venezuela, Estados Unidos, España y Reino Unido. Durante el periodo académico 2010-2011, fue regente de la cátedra Andrés Bello en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como director de inversión pública en el Ministerio de Planificación de Venezuela, como economista para Brasil en el Banco Mundial, y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. El señor Ríos es economista graduado de la Universidad Central de Venezuela. Posee un magíster en Administración del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, una maestría en Economía de la Universidad Johns Hopkins y un MPhil en Economía de la Universidad de George Washington. A ambos les agradecemos su participación. Para iniciar la disertación de este seminario, procederemos con la presentación de la señora Virginia Cartaya, directora de Estudios y Propuestas de la Secretaría Permanente, quien ejercerá la moderación de este evento. Sin más que agregar, le cedemos la palabra a la señora Virginia. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenos días a todos. Buenas tardes. Les saludamos este primer día del mes de diciembre en que nos reunimos para escuchar a dos buenos amigos y excelentes profesionales muy respetados internacionalmente. Esta es una actividad que se enmarca en los objetivos y mandatos del CELA para promover las relaciones de cooperación, en este caso en el ámbito extrarregional. Por tanto, el principal objetivo que nos planteamos el día de hoy con este seminario es abordar cómo podríamos profundizar las relaciones económicas, comerciales y de cooperación entre América Latina y la Unión Europea, haciendo especial énfasis en el acuerdo entre el Mercosur y esta unión. En ese sentido, Ignacio Bartesagui nos adelantará los resultados que forman parte de un estudio que está realizando sobre la dinámica de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, especialmente vinculándolo a este esquema de integración regional como lo es el Mercosur, mostrando los pilares, un recorrido por las principales estadísticas vinculadas a bienes y servicios, además de un ejercicio de simulación sobre algunos escenarios planteados. De esta forma, Ignacio sentará las bases que permitirán extraer algunas conclusiones sobre las oportunidades que representan este tipo de acuerdos. Por supuesto, que pudiera extrapolarse para la región como un todo. Con ello, luego daremos paso a la conversación posterior que tendrá lugar con nuestro segundo invitado del día de hoy, nuestro querido amigo Germán Ríos, gran colaborador en todo lo relacionado con la región latinoamericana. Sin más preámbulos, yo le voy a ceder la palabra a Ignacio Bartesagui para que realice su presentación. Adelante, Ignacio. Virginia, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer, en primer lugar, agradecer, por supuesto, al CELA, al embajador Paulinich por sus palabras y por siempre tenernos presentes. A vos, Virginia, por supuesto, por nuestra amistad y por el trabajo que desarrollamos siempre. Y por supuesto a Germán, que es bueno reencontrarnos, lamentablemente a través de esta distancia digital, pero por lo menos estar juntos nuevamente con Germán es una gran oportunidad. Así que sin más, porque tenemos poco tiempo, voy a compartir ya mi pantalla para presentar algunos de los resultados del trabajo que mencionaba Virginia, que estamos realizando para el CELA. No sé si así están viendo la presentación. ¿Sí? Correcto. Entonces, vamos iniciando. Porque la idea es presentar el tema general del acuerdo para después, bueno, conversar con Germán un poquito sobre las perspectivas del mismo. En primer lugar, aquí lo que tenemos es una primera opinión de lo que se puede pensar del acuerdo, ¿no? En primer lugar, que este acuerdo llega tarde, ¿no? Lo que llegue tarde no quiere decir que sea todo negativo, pero el acuerdo llega tarde, porque un acuerdo que demora 20 años en negociarse, con las dinámicas del mundo, es un acuerdo que llega tarde. Y eso, por supuesto, ha hecho que los impactos positivos del acuerdo son cada vez menores, porque la Unión Europea y el mundo ha cerrado muchos acuerdos comerciales, como vamos a ver seguidamente,
y el Mercosur no. Y entonces es un acuerdo que llega tarde y eso en definitiva nos deja menos para repartir. La liberalización total se alcanzará recién dentro de 17 y 18 años, teniendo en cuenta lo que va a demorar en que el acuerdo entre en vigencia, que es algo que vamos a discutir con Germán, pero a la vez después los cronogramas de liberación. Por lo tanto, estamos cerrando 20 años, después de 20 años una negociación que va a demorar entre 2 y 3 años para que entre en vigencia, después va a demorar en algunos casos hasta 15 años para tener impactos concretos en algunos productos. Esta es la realidad que estamos atravesando. De todas formas, y por no iniciar esta negociación con una visión negativa, esta presentación como una visión negativa, diría que es lo más importante que le pasó al Mercosur desde que se firmó el protocolo Europreto en 1994, definitivamente. Desde el 95 en adelante, esto es lo más importante que le ocurrió al Mercosur. Algo sobre el acuerdo. El acuerdo se negocia un área birregional entre dos bloques sumamente importantes. Tiene un antecedente que es el acuerdo marco cerrado en el 95, cuando la Unión Europea se interesa, en ese momento Comunidad Económica Europea, se interesa en el Mercosur, porque el Mercosur en sus primeros años de vida había tenido intereses en Estados Unidos, había captado la atención de Estados Unidos con el acuerdo 4+1, y es allí donde Europa mira para el Mercosur también por esa relación con Estados Unidos. Esto es algo que es interesante discutir en términos de cuando el Mercosur y la Unión Europea cierran un acuerdo, el mundo está mirando, ¿eh? No es que no, es insignificante. El cierre de este acuerdo tiene impactos en Estados Unidos, tiene impactos en Japón, tiene impactos en Corea, todos están mirando si se cierra o no, o si en este caso entra en vigencia o no el acuerdo. Bueno, como saben, en el 2019 se cerró el acuerdo, después de 40 rondas, casi 40 rondas de negociación, y es el primer acuerdo importante que cierra el Mercosur en términos de impacto. Esto es relevante. Bueno, lo que decíamos al principio, ¿qué pasó en el mundo en esos 20 años que se negoció este acuerdo? Bueno, se dio, a mi juicio, yo no sé si Germán piensa lo mismo, es bueno preguntárselo, uno de los fenómenos más relevantes de la globalización económica, que es la apertura comercial que se dio desde la década del 90 en adelante y con la explosión en la primera década del siglo, en particular cuando China ingresa a la OMC en el 2001, de allí en adelante se da una apertura comercial que es inédita y que realmente Europa en menor medida, pero fundamentalmente el Mercosur ha estado de espaldas a esta realidad. Parte de América Latina ha estado de espaldas, parte no, porque hay algunos países de América Latina que se han mostrado muy dinámicos. Pero el cierre de este acuerdo se da en este escenario. Se da en un escenario donde ya el mundo se integró. Esto creo que es algo interesante tenerlo en cuenta. ¿Cómo está la Unión Europea en este contexto con relación al Mercosur? Bueno, la Unión Europea ha logrado dar saltos interesantes en su apertura. Yo diría que la Comisión Europea ha sido rígida durante mucho tiempo, condicionando algunas negociaciones en algunos aspectos vinculados con derechos humanos, y tuvo que ir cediendo de a poco. No quiso negociar durante tiempo con el sudeste asiático y se dio cuenta que tendría que negociar con el sudeste asiático. Ha negociado, ha cerrado acuerdos con Singapur, con Vietnam, está ahora avanzando con otras economías del sudeste asiático, del ASEAN. Bueno, cerró, como saben ustedes, recientemente un acuerdo con Japón, cerró el CETA, nada más y nada menos que con Canadá, ha reformulado su acuerdo con México. Yo diría que la Comisión Europea ha tenido ciertos éxitos en los últimos tiempos y está negociando, como saben, con sus dificultades, un acuerdo de inversiones con China, nada más y nada menos. Entonces, hay un dinamismo en la firma de acuerdos comerciales de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque en esos 20 años que se negoció el acuerdo, bueno, la Unión Europea se movió mucho más rápido que el Mercosur. Entonces, si uno analiza los estudios de impacto de hace 10 años, nos daban muchas más ganancias que los que dan los estudios de impacto de ahora. Eso tiene que ver con que nosotros estamos entrando tarde a una película que ya comenzó hace tiempo. Miren lo que es el Mercosur a nivel de acuerdos comerciales. El Mercosur tiene acuerdos fundamentalmente con la región. Luego tiene acuerdos con Israel, tiene un acuerdo con México que es limitado en el caso del Mercosur, está limitado al sector automotor. Y después tiene un acuerdo muy limitado con SACU, que es South African Customs Union, que es la Unión Aduanera de África del Sur, y después con India. Pero es un acuerdo que yo diría que no debería ni mencionarlo. Es un acuerdo de unos 300 productos incluidos en preferencias, son muy, muy limitados. Entonces, la realidad indica que el Mercosur no ha cerrado acuerdos comerciales. Por eso, algo que yo decía cuando se cerró en 2019 este acuerdo. Y bueno, y para utilizar términos futbolísticos que aquí en América Latina se nos va muy bien, en Uruguay en particular.
realmente estamos pasando la Liga A del fútbol mundial cerrando este acuerdo. Porque miren los acuerdos que tenemos. Hoy no tenemos ningún acuerdo vigente con ningún centro de consumo a nivel mundial de relevancia. Y eso es brutal. Entonces, con la Unión Europea estamos dando un salto importantísimo para el Mercosur. ¿Qué ha pasado con el comercio bilateral? Esto se desarrolla mucho más en el estudio, evidentemente. El comercio entre la Unión Europea y el Mercosur está estancado, con una caída, está muy lejos de sus picos máximos, y esto tiene que ver con una relación que se ha enfriado. Se ha enfriado porque otros han ganado terreno. ¿Quién ha ganado terreno en América Latina? ¿Quién ha ganado terreno en el Mercosur? No tengo ni que decirlo porque todos ustedes lo saben. Es China. Esto es una preocupación que tiene la Unión Europea. Y ojo que es una preocupación, me gustaría saber también qué piensa Germán de esto, es una preocupación geopolítica fundamental para la Unión Europea. Una Unión Europea que ha perdido un espacio sustancial en América Latina en los últimos 10, 15 años. Sustancial. Para mí un gran error estratégico de Europa en su política internacional, de Europa y de Estados Unidos. Es algo que hay que analizar. Hemos perdido relevancia entonces en lo que es el comercio. Pero, ¿qué importancia tiene el comercio para un lado y para otro? Esto es interesante. La Unión Europea es muy relevante para el Mercosur. Representa más o menos entre el 20 y 25% de nuestras exportaciones e importaciones. ¿Pero qué somos nosotros para Europa? Muy poco, menos del 1% y menos del 1%. Entonces, cuando mencionamos algunos países del Mercosur que mencionan el desinterés de este acuerdo y que a la Unión Europea la pelota está del lado de la Unión Europea y son ellos los que tienen que avanzar. No, bueno, cuidado, ¿no? Porque no somos un actor relevante para la Unión Europea. Seremos en algunos otros asuntos que voy a decir ahora, pero en términos económicos y comerciales tenemos que posicionarnos en lo que realmente somos. Somos muy poca cosa para la Unión Europea. No es que la Unión Europea tiene entre sus prioridades cerrar un acuerdo con el Mercosur, y mucho menos en un contexto del Brexit, o en un contexto de reformulación de una agenda interna tan compleja que es la que ha vivido la Unión Europea en los últimos 10 años, ¿no? Temas migratorios, de seguridad, de competitividad, etc. Entonces, realmente, hay que ubicarnos en lo que somos también. Somos poco para la Unión Europea, no en todos los productos, pero en términos generales somos relativamente poco. Este es un ejemplo que se hace en el estudio que tiene que ver con, si analizamos cuál es el comercio actual entre, por ejemplo, Argentina y la Unión Europea de los 28, en este caso, bueno, lo que podemos observar es que hay, a nivel de subpartida, esto está bastante desagregado a nivel del sistema armonizado, lo que podemos ver es que hay una concentración bastante interesante a nivel de productos, porque unos 47 rubros explican cerca del 50% de lo que Argentina importa de toda la Unión Europea. Allí los tienen, y allí tienen cómo ha variado los productos entre el 2001 y el 2018, y tienen el nivel arancelario que se enfrenta hoy, o sea, los niveles arancelarios que enfrenta la Unión Europea para ingresar en estos productos. Y bueno, lo que podemos concluir, que se concluye en el siguiente cuadro, esta presentación la podemos dejar a disposición del CELA, Virginia, si te parece, para que puedan ver los cuadros con más detenimiento. Pero la conclusión quiero ir, que es esta, ¿no? Que si uno toma el 50% del comercio, o sea, el 50% de las importaciones argentinas como ejemplo, desde la Unión Europea, y analiza el arancel promedio que enfrenta la Unión Europea para esos productos, es nada más y nada menos que del 13,2%. Esto es un adelanto del impacto que va a tener este acuerdo en algunos sectores industriales argentinos. Porque, para que la audiencia tenga una idea, estamos hablando de más de 2 veces el arancel promedio mundial. 13,2%. El arancel promedio mundial es más o menos del 5%. Entonces, bueno, lo que ocurre es que el Mercosur es una de las zonas más cerradas del mundo, no solo por sus niveles arancelarios, sino por la aplicación de barreras no arancelarias, y eso es algo que debemos tener en cuenta. ¿Qué pasa si lo miramos al revés? Si miramos qué aranceles enfrenta Argentina, en este caso para exportar a la Unión Europea, y qué productos. Bueno, así están. Algunos productos tienen arancel cero, otros se enfrentan a aranceles relativamente elevados, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las frutas, un gran ganador, las frutas en el ingreso a la Unión Europea. Las frutas tienen elevadísimos niveles arancelarios en la Unión Europea, pero además van a ver ahí que pone cuotas, hay cuotas, y además la Unión Europea tiene
un importantísimo número de productos valuados o donde aplica un arancel específico, lo que hace más compleja la operación. Esto quiere decir que uno tiene que pagar determinada cantidad de euros por tonelada, etcétera, ¿no? Por metros cúbicos. Y esto es algo que la OMC observa como no transparente, porque la OMC impulsa los aranceles ad valorem, pero la Unión Europea tiene muchos aranceles específicos que complican. Bueno, aquí estamos viendo los principales productos, cerca del 70% de las exportaciones de Argentina a la Unión Europea, y se analizó en el estudio qué condiciones se enfrentan hoy. Para darnos cuenta, ahí vamos a ver otros productos que tienen cuotas, que tienen aranceles del 12%, por supuesto las carnes, las manzanas, algunos lácteos, la miel, que es un gran ganador. La miel enfrenta hoy un arancel del 17,3% para ingresar a la Unión Europea. Bueno, esto para también dimensionar el impacto que va a tener la apertura del mercado agrícola europeo. Algunas aperturas se hacen limitadas porque se aumentan las cuotas y otras se hacen una liberalización total, por ejemplo en las frutas, en determinada cantidad de tiempo, de años, pero en algunos casos de forma inmediata. Lo que quiere decir que es verdad que Argentina aquí, tomado como ejemplo, va a sufrir el impacto de la apertura en bienes industriales, pero también es verdad que va a tener la ventaja de recibir muchas mejoras de acceso en bienes agroindustriales. Esto me pareció interesante plantearles, que es la visión de la Cancillería Argentina cuando se cerró el acuerdo y la visión de Europa. Bueno, uno habla de que, Argentina habla de que se va a promover las inversiones, que van a aumentar las exportaciones, habla de transferencia tecnológica, que es un efecto dinámico interesante, no difícil de cuantificar en los estudios de impacto, y que va a aumentar la competitividad de la economía argentina. Porque la apertura, en términos clásicos, la teoría clásica del comercio, la apertura internacional, genera ajustes de competitividad en las industrias. Esto está claro, ¿no? Pero miren la visión de la Comisión Europea. Habla de otra cosa. Habla de un acuerdo de asociación más amplio, habla de que se va a consolidar una asociación política y económica estratégica, habla del medio ambiente, que vamos a hablar bastante con Germán de eso, y habla de que va a respetar sectores sensibles en la Unión Europea. Claramente dos visiones muy distintas. La visión de la Cancillería Argentina es la visión de la Cancillería Argentina de Macri, expresidente argentino. Si esa declaración la tendría que escribir la Cancillería actual, con Solá y con Fernández, naturalmente sería totalmente distinta. Parte del problema que podemos discutir. Y en el caso de la Comisión, está claro que están presentando otro tipo de intereses en el acuerdo que no tienen que ver necesariamente con lo comercial, tiene más que ver con lo estratégico, tiene que ver con las normas. Esta es la cronología, voy a pasar muy rápido. Acá lo único que quiero decir de la cronología, que como saben inicia con el Acuerdo Marco de Cooperación del 95, es que en el 2004 estuvimos muy cerca de cerrar este acuerdo. Yo trabajaba en su momento para la Cámara de Industrias del Uruguay, y me acuerdo que las expectativas estuvimos muy cerca de cerrar el acuerdo. Y lo que hay que observar es que el acuerdo del 2004 no tiene nada que ver con el acuerdo de hoy. Es un acuerdo distinto. El acuerdo de hoy es mucho menos ambicioso que el acuerdo del 2004, que fue, antes de iniciar un largo estancamiento, el punto más cerca de poder suscribirlo. En el 2004 se estaba cerca de cerrar un acuerdo, que además se estaba negociando en paralelo con el ALCA, que además era otro mundo. Estábamos en un auge muy particular de la propia región del Mercosur, que nos jugó en contra, porque ¿saben lo que ocurrió? Me parece que en el 2004 no tuvimos incentivos de cerrar el acuerdo con la Unión Europea porque estábamos disfrutando de la ola de los precios internacionales y del crecimiento económico de impulso de China. Y eso impactó muy fuertemente los intereses para cerrar el acuerdo. Una pena, porque el acuerdo en ese momento tenía otro impacto y el acuerdo en ese momento tenía otra ambición. Pilares del acuerdo. El acuerdo tiene tres pilares, esto es bien relevante tenerlo en cuenta, es el pilar político, el pilar económico y el pilar comercial. Nosotros hablamos mucho más del pilar económico-comercial, nos olvidamos del político y de cooperación. Para mí es un error. Hablamos del económico-comercial, pero como vamos a ver, es el que puede entrar en vigencia de forma más simplificada, como una especie de fast track. Pero olvidarse del pilar político y de cooperación es un error, especialmente porque es el más relevante para la Unión Europea. Entonces, es allí donde además creo que encontramos una afinidad, un vínculo muy fuerte con la agenda de la Unión Europea. Y miren, yo estoy convencido de que la Unión Europea en el mundo actual es un socio estratégico para el Mercosur.
Yo quiero a una Unión Europea fuerte y quiero que el Mercosur sea una alianza estratégica con la Unión Europea, porque eso es lo que me da seguridad para discutir la reforma de la OMC, para discutir en el largo plazo los aspectos medioambientales que no tienen que ver con la visión de corto plazo que puede plantear Bolsonaro, me da la seguridad con la Unión Europea de discutir aspectos vinculados con los derechos humanos. O sea, no es solo comercio, es mucho más. Aquí tienen los capítulos acordados, todos ustedes los conocen, hay muchos especialistas que nos están siguiendo. Es un acuerdo moderno en términos internacionales, pero con algunas excepciones. Siempre es interesante no solo mirar si el acuerdo incorpora o no propiedad intelectual, sino analizar qué disposiciones se negociaron en propiedad intelectual, o si el acuerdo negoció servicios o no. Bueno, es interesante saber si negoció servicios por listas positivas o por listas negativas, porque así podemos ver la profundidad. A mi juicio, sé que esto es polémico, algunos entienden que no, este acuerdo es poco profundo. En términos comparativos con el CETA, es poco profundo. Definitivamente es poco profundo, no incluye un capítulo de inversiones, es poco profundo en algunos sectores que no tienen liberalización total, como lácteos, que se pactó cuotas, es poco profundo las disposiciones de propiedad intelectual, es poco profundo, lo que no quiere decir que incorpora una gran cantidad de capítulos que son los que se están incorporando en los acuerdos de última generación o los más modernos. Algunos beneficios generales del acuerdo. Con esto voy a pasar relativamente rápido. Fortalece los vínculos políticos, culturales, genera obviamente un impacto económico y normativo muy fuerte que necesita el Mercosur. Es un acuerdo que tiene un impacto muy fuerte en la agenda interna del Mercosur. Va a promover, sin lugar a dudas, un Mercosur distinto. Va a promover el desarrollo económico. Tiene buenas prácticas en lo que tiene que ver con previsibilidad y confianza. Y bueno, hay algunas mejoras en facilitación del comercio, sin lugar a dudas, que bajan los costos de transacción. En ese sentido, hay beneficios generales del acuerdo en que todos podemos coincidir y en donde no hay debates. Los debates están a nivel sectorial, naturalmente, ¿no? ¿Qué pasa con la liberalización general para el mercado, para lo que es el acceso a bienes? Bueno, es amplio. Este no es un acuerdo limitado en su acceso a bienes, porque incluye el 91% en el caso del Mercosur y el 92% en el caso de la Unión Europea. Entonces, si uno toma la referencia internacional, incorpora más que el 90%, es un acuerdo profundo. Quiere decir que en lo que es acceso de bienes hay un cronograma razonable en extensión, vamos a ver, de 10 años en el caso de la Unión Europea, de 15 en el caso del Mercosur. Eso en términos internacionales es razonable. Es cierto que en los últimos años han bajado más hacia 10, pero siempre hay excepciones. Y lo que se excluye está dentro de lo normal. Así que en esto no tengo mucho para decir. Tengo para decir que es un acuerdo profundo. Entre 10 y 15 años. Quiere decir que el Mercosur fue muy proteccionista en la negociación con la Unión Europea. Se tomó el tiempo. El 60% de las importaciones van a estar protegidas por 10 a 15 años. A ver, tenemos tiempo para ajustarnos, tenemos tiempo para aplicar medidas sectoriales, tenemos tiempo para reaccionar. Hay un tiempo y hay algún tipo de exclusión. Y en el caso de la Unión Europea, por supuesto que la apertura de la Unión Europea es muy profunda, pero en los bienes sensibles, agrícolas, como ustedes saben, se negoció a nivel de cuotas, como voy a comentarles ahora. Aquí tenemos los bienes, algo de información de bienes agrícolas, el ejemplo de lo que tiene que ver con las frutas, por ejemplo, y con algunos productos animales. Tienen aranceles altísimos en la Unión Europea, y allí hay ventajas en bienes agrícolas claramente para el Mercosur, y hay ventajas claramente para la Unión Europea en bienes industriales. Lo vamos a ver al final con algunos datos del estudio del London School of Economics, que yo tuve el gusto de ser consultado por esta organización para la realización de ese informe, y hay impactos conocidos, digamos. No nos va a llamar la atención. La Unión Europea gana en lo industrial y la Unión Europea gana en la agrícola. Pero igual hay alguna sorpresa que lo vamos a ver más adelante. Bueno, sin lugar a dudas, que en lo que tiene que ver para el Mercosur,
la apuesta está en los bienes agrícolas, donde la Unión Europea tiene un arancel promedio del 11,1%, y además tiene aranceles específicos, como decía anteriormente, y además tiene cuotas. Entonces, el aumento, tanto por aumento de cuotas como por baja de aranceles, hay un beneficio en lo que tiene que ver con el acceso a bienes agrícolas en el Mercosur. Para la Unión Europea, bueno, la Unión Europea también encuentra acceso en bienes agrícolas en la Unión Europea. Este es un error que solemos cometer siempre. Cuando uno analiza los impactos, y de hecho yo lo estoy cometiendo porque cuando analizo sectorialmente los impactos, siempre decimos, ellos ganan acá, nosotros acá. Y no nos detenemos a pensar en que también algunos sectores industriales ganan en Europa. Y que también muchos sectores agrícolas ganan en el Mercosur. Quiere decir que la Unión Europea también gana en el sector agrícola y también mejora su acceso en el sector agrícola. Ni hablar para el caso de los lácteos, ¿no? Lo que ocurre es que en lo que el Mercosur tiene más competitividad es donde se focalizó la discusión. Carne, en lo que tiene que ver con la miel, con el arroz, con el azúcar para Brasil, el etanol para Brasil, algo para Argentina, el maíz, es así donde se focalizó la atención porque ahí sí tenemos cierto rol en la Unión Europea como proveedores. Acá hay algunos ejemplos muy rápidos de los aranceles que pasan a tener, de los productos que pasan a tener un arancel cero rápidamente. Entonces un exportador que se dedica a esto, bueno, sabe que su producto de exportación puede pasar de tener un arancel del 15% al 0%, de la noche a la mañana, si entra en vigor el acuerdo. Bueno, esa es la diferencia entre hacer o no hacer un negocio, ¿eh? Es muy relevante. Entonces, es importante, y lo detallamos en el estudio, qué productos pasan a tener un arancel cero automáticamente, ¿no? ¿Qué productos están de 4 a 10 años? Que uno sabe que hoy tiene algunos problemas de competitividad, pero las irá mejorando. Entonces, esa ventaja que le sacó otro país, ya la vamos a recuperar, ¿no? Y eso creo que es relevante, ¿no? Bueno, las cuotas, todos ustedes la conocen hasta cansancio, paso rápido porque la discusión que quiero dar con Germán es otra. Aquí están las cuotas, yo creo que discutir si son 99.000 toneladas, o si son 140.000, o si son 200.000, no tiene sentido. Porque esto es una hamburguesa más, una hamburguesa menos que se come un europeo, ¿no? No está allí la discusión de fondo de esta cuota, no está en las toneladas de las cuotas. Me parece que va mucho más. Pero sí hay un acceso mejorado a partir de cuotas. Eso que quede claro en estos productos, ¿no? Miren lo que ocurre con la carne, ¿no? Ya sea refrigerada o congelada. En los últimos años las exportaciones de carne en la Unión Europea están estancadas. Y miren las participaciones. En el caso de la congelada, tiene una caída en la participación. Y en el caso de la refrigerada está digamos, estancada. Entonces, esta excusa europea de un lobby clásico agrícola, de que ahora sí vamos a invadir de carne Europa, al menos no es lo que dicen las estadísticas actuales. Es algo a tener en cuenta, ¿no? Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Más cuotas que se abren para el Mercosur, arroz, miel, maíz, interesante, porque hay un aumento de cuotas para estos productos. En el caso de la miel va a ser bien relevante, ¿no? Porque el arancel es muy elevado. Pero miren en estos productos, uno compara el arroz. El arroz tuvo un pico muy importante en el 2010-2011, después una caída abrupta y ahora una plena recuperación, pero está lejísimo de los históricos, el cuadro de la izquierda. Pero después vemos cuánto representan las importaciones de arroz desde el Mercosur, desde la Unión Europea. Y bueno, es menos del 3%. Entonces, ¿tanto problema vamos a provocarle al mercado europeo por la exportación de arroz? Yo creo que no. Otras cuotas, leche en polvo. Esto es interesante porque el Mercosur perdió la oportunidad de conseguir más acceso en lácteos por ser proteccionista en lácteos. Uno podría decir si es un error estratégico o no, el tiempo dirá. Pero al excluir los lácteos en nuestra apertura, los excluyó la Unión Europea. Entonces los dos tenemos cuotas recíprocas. Hay que discutir si esto fue un error o no. Pero tenemos acceso a leche en polvo, tenemos acceso en quesos, hay una mejora de lo que es la cuota, y para ellos también. Pero ahora, ¿qué pasa si vemos que es el Mercosur en la leche en polvo total que compra la Unión Europea? Nada. O sea, estamos hablando de $350.000 el pico máximo, estamos hablando que es el 0,010% del total de las importaciones de leche en polvo
de extrazona de la Unión Europea. Digamos, en el total de lo que importa la Unión Europea, la leche en polvo del Mercosur ni siquiera está en el margen de error de las estadísticas, por decirlo de alguna forma. De vuelta, ¿qué impacto le va a provocar? Ninguno. ¿Había oportunidad de crecimiento? Sí. Voy a otros bienes, vinos, pesca, frutas. Quiero adelantar un poquitito para no demorarme mucho, porque ya estoy ahí más o menos en el tiempo, me quedan 5 minutos. Vinos, pesca, frutas, hay interesantes beneficios para las dos partes. Pero aquí gana considerablemente el Mercosur. El Mercosur también fue muy debatido la apertura en vinos, porque por supuesto que los vinos europeos, las indicaciones geográficas además en este sector estuvieron por supuesto arriba de la mesa y se discutió mucho, pero en frutas y en pesca todo dice que el Mercosur va a ganar más que lo que va a ganar la Unión Europea, por lo menos los estudios, ¿no? Ahora voy a hacer un comentario vinculado a los estudios. En lo que tiene que ver con el acceso a industriales, la Unión Europea va a eliminar los derechos sobre el 100% de los productos de uso industrial en 10 años para el Mercosur. Entonces ahí tenemos que pensar cómo hacemos para tener algún nicho de oportunidad. No focalizarnos solo en bienes agrícolas. Pensar en qué bien industrial tenemos oportunidad. Y ahí hay algo que es importante tener en cuenta. Después el Mercosur va a eliminar en un periodo de hasta 15 años sus bienes industriales y para algunos sectores en particular logró algunas excepciones adicionales a la prórroga general, como por ejemplo el sector automotor, que tiene un régimen y un contingente transitorio, ¿no? De vuelta, entonces, yo creo sinceramente que el Mercosur negoció bien en el sector industrial. Es más, lo planteo en otros términos. Me sorprende lo que se dio la Unión Europea. Y por eso eso me explica qué importancia tiene este acuerdo para la Unión Europea en relación a lo que tiene para el Mercosur. Porque una Comisión Europea en otro contexto no acepta lo que propuso el Mercosur. Yo lo veo así. Sé que muchos desde el Mercosur me van a criticar por esto, pero hay aquí excepciones que van más allá de lo razonable para lo que es un acuerdo clásico de la Unión Europea. Y esto lo puedo visualizar en Unión Europea, incluso en indicaciones en propiedad intelectual, en indicaciones geográficas, en bienes industriales y en muchas otras cosas. Bueno, claro, lo que ocurre es que es normal que el Mercosur defienda el sector automotor. ¿Por qué? Porque sí es un actor relevante la Unión Europea en este sector y además es el comercio intraindustrial e intrarregional más importante que tienen Argentina y Brasil entre sí. No se olviden que Argentina y Brasil, solo del sector automotor, pre-crisis COVID-19, más o menos comerciaban lo mismo que Uruguay exporta de todos los productos en un año. Estos son por momentos picos superiores a 10.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Entonces, que entre la Unión Europea en este sector impacta, ¿no? Porque es el 15% hoy la Unión Europea del total de las importaciones del Mercosur, de este sector, ¿eh? No es poca cosa. Aquí hay algo para que lo vean con más tiempo, que es un ejercicio y que lo vean en el estudio final, me disculpo, no va a poder ser hoy, que es un ejercicio que hicimos de erosión de preferencias. Analizamos qué es Argentina, qué es Brasil para Argentina en el total del comercio. ¿Qué le exporta Argentina en productos industriales a la Unión Europea y qué le exporta a Brasil? ¿Y qué le exporta al mundo? A ver, los resultados son muy evidentes. Brasil le va a abrir su mercado a la Unión Europea, que es un actor más competitivo en productos industriales, y le va a afectar. Le va, lo que llamamos en comercio internacional, le va a erosionar las preferencias que Argentina tiene en Brasil por el Mercosur. Va a entrar un actor relevante a competir en esos productos que están allí. Y eso es algo que Argentina tiene que seguir de cerca. Pero no solo Argentina, si lo miramos al revés, si miramos las importaciones de Argentina de este tipo de productos, miren la importancia que tiene Brasil, ¿no? A ver, el 71,9% de las importaciones totales de ese rubro, de los automóviles y turismo, provienen de Brasil. Pero muchos otros productos industriales también tienen una participación muy fuerte de Brasil. Quiere decir que Brasil también va a perder market share o también va a perder mercado en Argentina por la Unión Europea. Son temas que tienen que estar arriba de la mesa, que tienen que estar en la discusión. Y esto no quiere decir ser proteccionista, quiere decir ser realista. O sea, todos los acuerdos hay ganadores y perdedores.
lo importante es ganar más en el conjunto de lo que se pierde y saber qué hacer con esos perdedores. Es importante mencionar también otros capítulos del acuerdo, aquí voy a pasar rápido para la parte final, la eliminación de las barreras no arancelarias, hay ganancias allí, definitivamente, hay un salto normativo para el Mercosur en este sentido, y hay la necesidad, hay un estudio de la UNCTAD que demuestra que el gran desafío que tiene el Mercosur por delante es eliminar sus barreras no arancelarias, no otra cosa. Entonces yo creo que este acuerdo permite posicionar muy bien al Mercosur para discutir una nueva agenda interna. Comercio de servicios, el comercio de servicios está negociado por listas positivas, no por listas negativas, algo que es relativamente llamativo, diría que una victoria del Mercosur. Pero bueno, hay anexos sectoriales y hay disposiciones reguladas en servicios que generarán oportunidades para las dos partes, también para el Mercosur. Esto es relevante tenerlo en cuenta. Compras públicas, está negociado compras públicas, es interesante pensar en poder acceder al mercado europeo de compras públicas, también es importante que la Unión Europea pueda acceder al nuestro, pero allí se reservaron los espacios necesarios para ayudar, por ejemplo, a las pymes o a algún tipo de empresa particular. Ustedes saben que las compras públicas han sido un histórico instrumento de política de desarrollo para los países, para alimentar, por ejemplo, que las pymes participen. Entonces allí hay algunas preferencias para las pymes nacionales versus las internacionales, y eso se contempla razonablemente en compras públicas. Me parece que nadie puede decir que allí se han dado concesiones más allá de lo razonable. En propiedad intelectual, un comentario nomás. Si ponemos el ejemplo de Uruguay, en propiedad intelectual, en términos de lo que ya tenemos, avanzó poco. Avanzó poco. Gran parte de las disposiciones reguladas en el capítulo de propiedad intelectual ya están vigentes. Quiere decir que no dimos concesiones adicionales, por lo menos en el caso de Uruguay. Y especialmente lo que tiene que ver con la incorporación del PCT, que es el Patent Corporation Treaty, que es realmente uno de los debates centrales que tenemos en Uruguay. Algunos países del Mercosur lo tienen incorporado, otros no. En Uruguay este es un debate, se consiguió, de cierta forma, poner algo como que se harán los mejores esfuerzos para que ese acuerdo entre en vigencia. Quiere decir, incluso con propiedad intelectual, que no hay concesiones muy profundas en propiedad intelectual en el acuerdo, a mi juicio. Diferente es, en régimen de patentes hay algunas mejoras, pero tampoco es sustancial. Tampoco lo que tiene que ver con derechos de autor en relación a la normativa vigente, tampoco en variedades vegetales y tampoco en protección de sectores comerciales. Quiero decir que no hay una profundización sustancial en este sector. Sí la hay en indicaciones geográficas. Sí me detengo acá. Indicaciones geográficas, sí hay concesiones que dio fuerte el Mercosur, pero que tomó el recaudo de proteger fundamentalmente en los lácteos algunos productos que ya estaban comercializándose a nivel interno y regional. Quiere decir que si bien hay concesiones en indicaciones geográficas o en denominaciones geográficas, lo interesante es que acá también el Mercosur consiguió algo que es muy extraño que la Unión Europea dé, que es una excepción en el sector lácteo, ¿no? Aquí están los números más o menos, frente a lo que era la discusión de los borradores del 2017 y lo que terminó ocurriendo. Son unas 360 indicaciones geográficas para la Unión Europea y unas 220 para el Mercosur, lo que finalmente terminó ocurriendo. En facilitación del comercio hay mejoras en cuanto a implementar el acuerdo de la OMC. Esto creo que es otro aspecto que en el estudio profundizamos y les pido que lo lean de allí porque no da el tiempo aquí. Hay en reglas de origen también algunas mejoras interesantes de un régimen de origen que empieza a migrar, que empieza a tener algunas diferencias con los acuerdos clásicos. Y este es un capítulo clave, y ya voy cerrando, y ya voy llegando al final porque estoy 4 minutos atrasado, Virginia y Germán. Comercio y desarrollo sostenible. Este es el capítulo fundamental para la Unión Europea, y ese que está en plena discusión. Es el que habla de normas, es el que habla de medio ambiente, es el que habla de normas laborales, es el que habla del Acuerdo de París, es el que habla de la deforestación, es el que estamos discutiendo hoy. Y es el que ha generado lo que vemos acá, en esta imagen, los grandes debates en su proceso de incorporación, que podemos discutir ahora con Germán. Este es el tema fundamental para la Unión Europea. El mundo ha cambiado mucho en estos asuntos
pero la Unión Europea en particular ha cambiado mucho. El Parlamento Europeo ha cambiado mucho. Y los países europeos han cambiado mucho. ¿Qué es verdad que se está usando el lobby medioambiental para atacar, para no abrirse en el agrícola? Sí, está bien, pero son parte de las reglas de juego. Esa foto que está allí no es en Francia, no es en las calles de París. Esa foto la saqué yo en febrero de este año en las calles de Berlín. Entonces, digamos, las manifestaciones en contra del acuerdo con Mercosur ya no se dan solo en Austria, en París, se dan en las calles de Berlín. Tema interesante. Pymes, hay un capítulo de Pymes donde me parece que tenemos una potencialidad enorme de cooperación. Está en nuestra inteligencia en proponer a la Unión Europea una agenda en Pymes. En solución de diferencias tiene una visión clásica, pero también bastante más moderna en incorporar la mediación. Creo que eso es algo que vale la pena rescatar. Entonces, por supuesto que el acuerdo tiene solución de controversias, de diferencias. Por supuesto que definió que las mismas son obligatorias, que permite aplicar medidas, digamos, contramedidas si no se cumple con los laudos del tribunal, pero además tiene la mediación para buscarle más agilidad, que es una tendencia internacional que han adquirido la solución de diferencias a nivel internacional. Bueno, proceso de aprobación, y con esto termino con un comentario final. Primero, revisión legal. No terminó legalmente el acuerdo. La revisión legal no terminó. Sí terminó la de México. Por lo tanto, el acuerdo con México, la actualización del acuerdo con México va a entrar antes en traducción que lo que va a entrar el de Mercosur. Lo que es un problema, porque la Comisión Europea no tiene capacidad para traducir dos acuerdos de estos al mismo tiempo. Primera cosa. Segundo, ahora la Unión Europea está planteando agregar un nuevo protocolo o adicional en los aspectos de compromisos medioambientales. Por lo tanto, diría que no solo estamos revisando legalmente el acuerdo, sino estamos pensando en agregar nuevas cosas, o estamos definiendo algunos temas técnicos, sino que estamos, no diría que estamos abriendo nuevamente la negociación, pero esto está lejos de cerrarse en términos de revisión legal. El acuerdo tiene que ser firmado por el presidente del Consejo Europeo, y ahí está el lobby estatal. Tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales. Ahora, del lado del Mercosur tiene que ser firmado por los cuatro presidentes y tiene que ser aprobado por los parlamentos. Es verdad que existe una especie de fast track para el pilar económico-comercial. Quiere decir que el pilar económico-comercial podría entrar en vigencia solo con la aprobación, la firma del Consejo y solo con la aprobación del Parlamento Europeo. Ahora, ¿el Consejo lo va a firmar? Depende. Depende si los aspectos medioambientales quedan claros. ¿El Parlamento lo va a firmar? No puedo decir. El Parlamento Europeo lo va a firmar con el apoyo que han ganado el Partido Verde, con lo que ha cambiado el Parlamento, con la declaración reciente del Parlamento. No tengo seguridad de que el Parlamento lo vaya a firmar, si no hay cambios. A nivel del Mercosur está un poquito más fácil. Fernández, que era el más reticente, dice que lo va a firmar, y luego sí serían los parlamentos nacionales. Si lo firma Europa y entra en vigencia en un parlamento nacional, ya entraría en vigencia para esos países. El pilar político es importante para la Unión Europea, pero va a demorar muchísimo en entrar en vigencia, porque probablemente se necesite la aprobación de todos los parlamentos nacionales. Cierro con esto y con un comentario sobre el informe del SE de London School of Economics. Importancia geopolítica, para mí, es lo central para Europa. El Mercosur no está viendo esto, pero yo creo que para Europa es brutal este acuerdo para poder reafirmarse geoeconómicamente en ALC, en América Latina y el Caribe, y recuperar terreno del que perdió con China y de unos movimientos recientes de Estados Unidos en el mandato de Trump. Por supuesto que lo del BID tiene que ver con esto. La importancia del acuerdo tiene que ver con la agenda bilateral, es generar un diferencial, porque si se cierra este acuerdo, la Unión Europea pasaría a tener prácticamente acuerdos desde el Caribe para abajo. Y eso no es un tema menor. Le van a quedar muy pocos países con los cuales no tiene acuerdos. Y obviamente que en el contexto del Brexit, en un contexto de debilidad de Europa en la reforma del OMC, en un contexto de debilidad de Europa por su crisis por su distanciamiento con Estados Unidos, que ahora con Biden se espera que mejore, y en una Europa que todavía no se entiende con China, bueno, cerrar este acuerdo es una gran victoria para la Comisión Europea, no me cabe la menor duda, en términos geopolíticos, ¿no? El acuerdo se los voy a dejar para que lo vean en el estudio, porque quiero darle espacio a Germán. El acuerdo de análisis de impacto, el estudio, mejor dicho, el estudio que analiza los impactos del acuerdo del London School of Economics, que yo participé
en su presentación en San Pablo hace un tiempo. Allí tienen los resultados del modelo en cambios de producción, con un escenario conservador, en cambios de producción, en cambios de comercio, con un escenario conservador, y después plantea también un escenario ambicioso para producción y para comercio. Acá les resumo. Los impactos en producción son razonables. Se esperan en agrícolas, gana más el Mercosur, y en industria gana más la Unión Europea. En comercio ganan los dos. Ganan los dos en los dos sectores. Y ganan los dos en servicios. Quiere decir que es un error conceptual decir que no ganamos en industriales en el Mercosur en Europa, y es un error garrafal decir que la Unión Europea no gana en agrícolas, en comercio en el Mercosur. Y lo mismo que no ganamos nosotros en servicios en la Unión Europea. A priori podríamos decir que no, pero el estudio del London School of Economics no dice eso. Este es el último. El anterior que mandó a hacer la Comisión Europea fue realizado por la Universidad de Manchester, que da resultados similares, pero de menor cuantía, porque ganamos menos, ¿no? Cierro para darle paso a Germán y me disculpo con él. Conclusiones. Se firmó un acuerdo muy relevante para los países de la región, no me cabe la menor duda, pero tomó 20 años. Y todavía estamos viendo si va a entrar en vigencia o no. Si se aprueba, va a implicar grandes oportunidades de negocios para las dos partes, no me cabe la menor duda. ¿Que el acuerdo enfrenta lobbies contrarios de un lado y de otro? Sí. ¿Son tensiones que además se han potenciado por los aspectos medioambientales? Sí. Si hay algún brasileño conectado, me van a disculpar, pero no es un buen socio hoy Bolsonaro para que este acuerdo entre en vigencia. No lo es. No quiere Merkel una foto con Bolsonaro en este momento. Y esto no nos juega a favor. ¿El acuerdo tendrá efectos positivos y negativos? Sí, siempre. Hay que potenciar los positivos y hay que mitigar los negativos con políticas públicas activas. Un gran debe de América Latina. Ahí Germán podrá darnos cátedra de esa falencia que tenemos en la región. Y es un acuerdo que, a mi juicio, debe ser analizado con una perspectiva de largo plazo y no por sus efectos, por sus impactos estáticos e inmediatos, sino hay que pensar en el largo plazo y en sus impactos dinámicos, porque si no, estamos mirando algo muy reducido de algo que, a mi juicio, mucho mayor. De mi lado, Virginia, Germán, me quedo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por una excelente presentación, muy completa y con extensa información, muchas estadísticas de gran relevancia y de interés en bienes y también en servicios que no siempre son contemplados en los estudios. Y muy importante el debate sobre el desarrollo sostenible. Por supuesto que las pymes no podían escapar de este análisis. Muy interesante además el ejercicio de preferencias y de introversión entre los países del esquema y la presentación de los escenarios a partir de un modelo de equilibrio general computable. La verdad es que son temas bastante relevantes. Hay muchos más temas tratados en este documento que no se pueden tratar en tan poco tiempo. Les comento que la presentación de Ignacio se colocará en la página web del CELA al culminar este seminario. Además, muy importante mencionar que podrán acceder a los detalles de esta presentación luego de la publicación del documento que Ignacio nos está realizando. Como siempre, Ignacio, haciendo gala de tu expertise en estos temas. Muy agradecida por ello. Les recuerdo a todos los participantes que pueden emitir sus preguntas por el chat de esta plataforma. Ya han surgido algunas preguntas que estamos coleccionando. Luego de la intervención de Germán se les hará llegar a nuestros invitados que con mucho gusto les responderán. Ahora vamos a darle la palabra a Germán, quien hará comentarios a los resultados de trabajo de Ignacio, especialmente lo mostrado en esta presentación, y abiertos a cualquier comentario adicional que él quiera mencionar e interrogantes de su parte. Adelante, Germán. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer al CELA por la invitación. Un placer de nuevo estar con Virginia y con Ignacio, amigos de hace mucho tiempo. Así que, aunque estemos virtualmente, me siento como en casa, ¿no? Después de esa presentación tan extensa y con tanta información de Ignacio, la verdad es que yo no tengo mucho que decir, así que lo que voy a tratar de hacer es poner algunos puntos sobre la mesa de manera que podamos tener algunas ideas para el debate. Voy a empezar un poco con lo que él terminó, la importancia geopolítica de este acuerdo. Yo creo que, como voy a argumentar en los próximos, espero, 10 minutos, es muy importante para la Unión Europea, como lo dijo bien Ignacio, este acuerdo. Y lo estoy diciendo porque estamos en un contexto geopolítico bastante particular. Ya no tenemos a Trump, pero cuando se cerró esta negociación teníamos a Trump,
Tenemos a China que acaba de aprobar su plan quinquenal con unas implicaciones muy importantes para todo el mundo. Y tenemos también, digamos, el nuevo acuerdo comercial que se acaba de firmar en el Asia, que es el acuerdo comercial más grande del mundo. Es decir, hay unas fuerzas geopolíticas muy importantes que hacen que para la Unión Europea principalmente este sea un acuerdo fundamental. También debería serlo para el Mercosur, porque lamentablemente cuando uno ve un poco la geopolítica mundial, cada día América Latina tiene menos peso en esa geopolítica, con lo cual cualquier iniciativa o acuerdo que nos acerque a, a los centros de tomas de decisiones mundiales es muy importante. Y voy a argumentar un poco más sobre esto. Déjeme muy rápidamente compartir algunas láminas que tengo acá eh, con los principales puntos que quiero hacer en mi presentación. El primero que quiero hacer es que Ignacio dijo que este acuerdo llegaba tarde. Y yo quiero decir que no solo llega tarde, sino que llega además en un mundo totalmente diferente al que nos imaginábamos cuando se estaba negociando o cuando se estaba firmando. Eh, Algunas tendencias que fueron mencionadas por Ignacio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y las presiones ambientalistas, todo lo que tiene que ver con la digitalización y el teletrabajo, que implica un cambio en la dinámica productiva, por ejemplo, de las pymes, que fue mencionado, y muchas tendencias geopolíticas como el populismo, la desglobalización, etcétera. Pero adicionalmente, en medio de una pandemia, ahora vamos a tener grandes retos para la región, como por ejemplo, uno que es claro, es la sostenibilidad de la deuda pública y privada y cómo vamos a hacer para pagar la factura que esta pandemia nos está dejando. Adicionalmente, el papel del sector público en las economías del mundo está creciendo y otros temas que son muy importantes y que también están relacionados con algunas de las cosas que Ignacio mencionó, como el tema de la gestión de catástrofes, privacidad, modelos de negocio, etcétera. Esta crisis, lo cierto es que va a acelerar algunas de las tendencias que ya teníamos antes de la pandemia y esto va a traer nuevos desafíos para las industrias. Con lo cual, algo que Ignacio decía es que tenemos tiempo, pero no se puede perder el tiempo. Este es un tiempo que hay que aprovechar para prepararnos para lo que se viene. La digitalización y la automatización van a ser claves en este nuevo escenario, con lo cual, como voy a argumentar en algún momento, las tareas que tiene que hacer América Latina y el Mercosur en particular son bastante importantes. El comercio y transporte fueron los más afectados por la crisis y esperemos que podamos tener estas vacunas rápidamente. Como les comenté, América Latina no está en el mapa geopolítico en primer lugar, con lo cual es muy probable que esto se demore más en nuestra región que en otras partes del mundo. ¿Cuál es nuestro principal problema para enfrentar estos desafíos? Bueno, el principal es uno que ustedes conocen muy bien, es la baja productividad de la región. Aquí se compara la productividad de América Latina con países como Australia, China y Corea y obviamente nosotros estamos bastante detrás de esto. Y esto es lo que explica por qué el ingreso per cápita de la mayoría de los países de la región, en el Mercosur y otros, por ejemplo, los miembros de la Alianza del Pacífico, tengan unas brechas de ingreso tan importantes con el Mercosur, perdón, con los países desarrollados. ¿Por qué esto es fundamental? Porque lo que Ignacio nos cuenta es que este tipo de acuerdo debería producir beneficios para estas economías y debería dar incentivos para mejorar la productividad, la competitividad a través de la adopción de medidas y a través del aumento de la competitividad de las economías en la medida en que hay que adaptarnos a una nueva realidad comercial. Eso es fundamental en la teoría del comercio y por eso es que nosotros no estamos en este momento en el ámbito de las cadenas comerciales. Si uno ve un poco el intercambio comercial a nivel mundial hoy en día, ese intercambio es entre empresas y la mayor parte se da en el hemisferio norte. Entonces, muchos de ustedes conocen este gráfico, es de un trabajo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo sobre cadenas productivas y vemos que lamentablemente América Latina no está inserto en estas cadenas. Y esto es una tarea que requiere muchas políticas públicas de las que Ignacio esbozó
y que son las políticas públicas que nos permitirían aprovechar un acuerdo como el que Mercosur y la Unión Europea, yo me atrevería a decir, deben firmar. Eso pasa por una serie de políticas que tienen que ver con lo que yo llamo la transformación productiva. No voy a entrar en los detalles de esto, pero esto es, ya que tenemos tiempo, en donde debemos hacer las apuestas. Y las apuestas en un mundo en que está cambiando, en que la importancia de la digitalización y la automatización va a ser cada día más importante, la importancia de aprovechar estas oportunidades que el comercio nos da, pasa por cosas como mejorar la educación y mejorar la pertinencia de las habilidades. Aquí ven datos del último reporte del PISA, donde se ve que esto lo conocemos todos muy bien. América Latina está bastante por detrás de muchos países de la OECD y también de Asia y el Pacífico. Pero un punto que yo quiero hacer al respecto es que si nosotros queremos aprovechar estas oportunidades que el comercio nos va a dar, obviamente tenemos que tener el talento y el capital humano preparado. Yo acabo de terminar un trabajo para la Organización de Estados Iberoamericanos, donde estuvimos analizando la pertinencia de las carreras universitarias en América Latina con respecto a lo que demanda el mercado laboral, y lamentablemente lo que encontramos en ese trabajo es que estamos muy lejos de formar el talento y el recurso humano que se necesita para esa transformación productiva, para implementar la digitalización y las mejoras que necesitan las empresas, y esto requiere una gran apuesta. Yo creo que tenemos una oportunidad en América Latina. Este es el momento de aprovechar para hacer lo que llaman en inglés el leapfrog, que es básicamente conseguir atajos y lograr, por ejemplo, a través de programas de formación en habilidades digitales y en habilidades transversales, lograr que esta mano de obra pueda mejorar la productividad laboral y al mismo tiempo aprovechar las ventajas que nos dijo Ignacio que vamos a tener con estos comercios. Otro gran debe de nuestra región tiene que ver con todo lo que es infraestructura y logística. Lo conocen muy bien también todos ustedes. El problema es que no invertimos lo suficiente para poder desarrollar estas oportunidades comerciales. Necesitamos también contar con la logística y con la infraestructura adecuada. En cuanto a la generación de nuevas ideas y poder trabajar con pymes y poder trabajar en ciencia y conocimiento, tampoco es un secreto para nadie que América Latina es una de las regiones del mundo que invierte menos en investigación y desarrollo, con lo cual hay otro gran problema, que es que no podemos insertarnos con ideas novedosas y con nuevos productos en estas cadenas productivas que demandan mayor innovación y mayor capacidad de emprendimiento hoy en día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que atacar estos ecosistemas de emprendimiento, hay que ayudar a la trilogía entre universidad, sector privado y centros de investigación y desarrollo público. Es algo que Ignacio conoce muy bien por su trabajo en la universidad y que yo también lo conozco en el Instituto de Empresas. Hay que ayudar a la gente a generar ideas, pero eso no es suficiente. América Latina es una de las regiones que tiene el menor desarrollo en términos de capital semilla, inversionistas ángeles y capital de riesgo. Y sin estos ingredientes es muy difícil arriesgarse y es muy difícil generar nuevos emprendimientos. No es casual que somos de la región del mundo que genera menos unicornios o empresas de alta capacidad de crecimiento. Y al final hay que seguir trabajando en todo lo que tiene que ver, como mencioné anteriormente, el talento. Déjenme terminar solamente con tres ideas que quiero dejar para la discusión con Ignacio. El primero, esto me pareció muy interesante, esto viene del Council de US Grains, donde muestra el impacto que ha tenido en la agricultura el NAFTA. Ellos argumentan que en los últimos 20 años Estados Unidos triplicó su comercio con Canadá y quintuplicó su comercio con México, y con la nueva renegociación del TEMEC, donde se incluyen cosas tan novedosas como nueva legislación laboral, sobre todo que afecta a México, es algo que hay que tomar en cuenta. Otra idea que quería dejar es la nueva área de comercio asiática, y esto es algo que nos pone presión. Este nuevo espacio comercial formado por China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y 10 países asiáticos representa el 30% del poder del
PIB en términos de poder de compra. Y finalmente, quiero mencionar el tema de China. China acaba de anunciar su plan quinquenal en donde va a producir, por ejemplo, solo por mencionar algunas ideas, 5 millones de nuevos vehículos eléctricos, va a tratar de innovar en una serie de sectores, quiere que toda la tecnología sea propia y además va a tener todo el tema de infraestructura. Y déjenme simplemente terminar con algunas ideas sobre lo geopolítico. Yo creo que estamos en una buena coyuntura, que es una buena oportunidad. Nosotros en Europa tenemos a dos países que nos apoyan muy fuertemente, son España y Portugal, que son los que han estado empujando este convenio. El próximo presidente de la Comisión Europea va a ser Portugal, creo que es una buena noticia para nosotros. El ambiente que yo percibo acá en Europa es positivo, es cierto, como comentó Ignacio, que hay mucha oposición, pero yo creo que el liderazgo europeo sabe que esto es una apuesta estratégica más allá de un acuerdo comercial, que estando entre dos murallas como China y como Estados Unidos, sería bastante miope no unirse con un bloque comercial en América Latina que comparte valores, que comparte cultura, que comparte una serie de factores que son fundamentales. Yo quiero dar algunas buenas noticias. Por ejemplo, en la reunión del G20 tuve la oportunidad de reunirme con altos representantes del gobierno español y preguntarles cuál había sido su sensación. Y una de las cosas que comentaron es que notaron un cambio de actitud en el presidente Bolsonaro, lo cual me parece una buena noticia. El presidente Bolsonaro, como ha hecho con otras áreas en la economía y en la política de su país, ha empezado a cambiar un poco el discurso que tiene que ver con el medio ambiente, ha hablado de nuevos compromisos y esto caería muy bien en la Unión Europea en este momento para facilitar este acuerdo. Y simplemente termino diciéndoles, yo creo que esta es nuestra oportunidad. Hay que aprovechar que la Unión Europea quiere hacer esto por razones geopolíticas. Nosotros lo queremos hacer por razones económicas, lo queremos hacer por razones de competitividad y de productividad, pero también lo queremos hacer por una razón muy importante, porque estamos desapareciendo lamentablemente del mapa geoestratégico del mundo y esto sería una nueva manera de entrar ahí y de poder empezar a jugar, usando otra vez los términos futbolísticos de Ignacio, tratar de ascender a una división donde podamos estar con competidores de mucho mayor nivel con los que estamos ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Germán, y al señor Ignacio por sus presentaciones. Cada una de sus intervenciones ha suscitado un debate. Actualmente concentramos 6 preguntas. Vamos a enumerarlas de forma... vamos a enumerarlas. Vamos a comenzar con la general y van a ser 2 preguntas específicas para Ignacio, dirigidas al señor Ignacio, y 2 preguntas dirigidas al señor Germán. La pregunta general fue realizada por el señor Pedro Calentey. Él nos comenta: la Unión Europea insiste mucho en este tipo de acuerdos, en los efectos que pueden tener más allá del comercio. La agenda ampliada del acuerdo puede tener y facilitar mayor interacción y efectos positivos en términos de inversión y de una real asociación. ¿Confían ustedes en que ese efecto es más? ¿Confían ustedes en ese efecto o es más un desideratum, más bien teórico? Esa fue la pregunta dirigida por el señor Calentey. Ahora, las 2 preguntas dirigidas al señor Ignacio son las siguientes. Vanessa Bruno nos escribe: actualmente, ¿en qué estado se encuentra el acuerdo en relación con la ratificación de los distintos países firmantes? Por otra parte, el señor Camilo Valdemar nos comenta: los agricultores del Mercosur tienen posibilidades de competir con los agricultores de la Unión Europea con los altos subsidios que estos reciben. Y en línea con esta pregunta, el señor Gabriel Lozano te consulta: ¿cómo afectará la depreciación del dólar a las exportaciones del Mercosur? Ahora, estas son las 2 preguntas dirigidas para el señor Germán. Por una parte, el señor Sebastián Cuadrana nos consulta: mucho se analiza el impacto económico sobre los Estados miembros del Mercosur, pero ¿cuál cree que sería el impacto del acuerdo sobre la estructura institucional propia del Mercosur? La segunda pregunta la realiza la señora Alicia Gasol: ¿qué aspectos debería desarrollar o consolidar nuestros países para la profundización de las relaciones comerciales? Podemos responder las preguntas
comenzando con el señor Ignacio y luego con el señor Germán. Gracias, Leonardo. Bueno, en primer lugar, saludar a Pedro, que hizo la pregunta general. Es bueno saber que estás con nosotros, Pedro. Bueno, yo creo, de vuelta, yo he intentado siempre discutir este acuerdo en esos términos. Yo sé que es un ejercicio teórico también, y vos lo sabes muy bien, Pedro, que es un ejercicio teórico, entender esos efectos, si esos efectos dinámicos se van a dar o no se van a dar. Lo que estoy convencido que para el Mercosur, cerrar un acuerdo con Europa tiene definitivamente eso que decía Germán de la Liga B, o sea, la Liga A. Lo tiene en normas, lo tiene en buenas prácticas, quizás no lo tiene tanto en mejoras de acceso, que también están, como vimos en la presentación, pero es volverse atractivo en facilitación del comercio, en buenas prácticas, en nuevos temas, es volverse atractivo para generar un mejor ambiente de negocios. Y el mejor ambiente de negocios repercute en captar más inversiones y repercute también en lo que decía Germán, en la necesidad de mejorar la competitividad en América Latina, mejorar nuestra productividad, en darnos cuenta también en qué tenemos que invertir, en qué tenemos una brecha en innovación y desarrollo, y en eso también contamos con una Europa a nivel de cooperación. Por lo tanto, estoy convencido que para mí ese es el mayor impacto del acuerdo. Yo por eso en su momento dije sí, cuando las discusiones estaban centradas, me acuerdo en la conferencia ministerial de Buenos Aires, donde Macri había hecho la apuesta, no sé si te acordás, Germán, la apuesta que se cerraba ahí, el acuerdo, y fue un fracaso absoluto, como de cierta forma fue también la conferencia, pero me acuerdo que la discusión estaba allí 99.000, 110.000, y estábamos, la discusión fue las toneladas de la cuota de carne. Discutimos durante meses eso. Y yo he insistido, me parece que eso no es la diferencia, sí que es una señal, ok, pero la diferencia está en otra cosa. Creo que no nos hemos dado cuenta el impacto que tiene este acuerdo en otro escenario. El indicador es los académicos japoneses y coreanos, cuando el acuerdo se cerró en 2019, diciendo, el acuerdo se cerró, información, estaban muy nerviosos. Porque por supuesto que si la Unión Europea cierra un acuerdo con el Mercosur, esto genera impacto en Japón, genera impacto en Corea, genera impacto en el propio Estados Unidos. Eso es claro, porque Brasil no es cualquier economía, el Mercosur no es cualquier espacio de comercio. Entonces, ahí está pegando la Unión Europea primero. Con las dos preguntas específicas, bien corto. ¿En qué estado está el acuerdo? El acuerdo, como decíamos, está en proceso de negociación todavía, de revisión técnica y de negociación. Por esto que decía Germán, porque se está esperando que Bolsonaro de cierta forma acepte la propuesta europea de incorporar algún compromiso adicional en aspectos medioambientales en el acuerdo. Eso es lo que para mí justificaría que la Unión Europea se anime a presentarlo al Consejo y al Parlamento fundamentalmente. Entonces yo diría que el acuerdo está lejos de firmarse todavía. Si este acuerdo se firma será a finales del año que viene, no antes. Entonces ahí empezarán después las incorporaciones correspondientes. Entonces estamos lejos. Con respecto a los temas cambiarios son muy cambiantes, por supuesto que afectan, pero me quiero centrar más en la parte de los subsidios, que es la segunda pregunta que se hizo. Bueno, sí, está bien, los subsidios europeos ahí están, la PAC ahí está, pero también hay que mirar la evolución de los últimos años de los subsidios europeos. Han caído, y la PAC se ha reformado, y en realidad, si vamos a seguir pensando en que los subsidios europeos de hoy nos siguen afectando, sí, pero no como hace 10 años, no como hace 15, no como hace 20, porque la Unión Europea ha cambiado muchísimo en los últimos años con respecto a los subsidios. Yo creo que ahí tenemos que también actualizar, si se quiere, un poquito ese debate, que me parece que en algunos casos ha quedado un poco antiguo en cuanto al impacto real de los subsidios europeos en el comercio birregional. Está, pero es mucho menor que años anteriores, ¿no? Mucho menor. Por ahí, Leonardo. Gracias, señor Ignacio. Ahora tiene el turno de la palabra el señor Germán. Yo, digamos, también saludo a Pedro. Pedro, espero poder estar contigo en Sevilla muy pronto cuando estas cosas pasen y que podamos tener algún evento allá en la universidad. Yo también, Germán, yo también, ¿eh? No me dejes afuera. No te dejo afuera. No, mira que nos estamos integrando, hay que hacerlo. Yo hago un comentario adicional antes de responder las preguntas porque me parece muy importante el punto de Ignacio sobre lo de
Bolsonaro, hay un argumento aquí en Europa que a mí me parece que es muy poderoso. Los países que están tratando de convencer a los más escépticos sobre el tema ambiental dicen, podemos controlar mejor el tema ambiental si estamos adentro que si estamos afuera. Si no lo firmamos, no va a haber ningún control. En cambio, si lo firmamos a través de los convenios que hagamos, será mucho más fácil trabajar juntos, esa es la manera en que lo ponen, para que el tema ambiental se pueda resolver. Así que yo creo que hay un argumento ahí interesante. Pedro, hay algo que yo estoy notando en estos últimos años. Nosotros siempre y Ignacio sabe este tema muy bien, siempre que analizamos el papel de China en América Latina, decíamos tres cosas. Primero, decíamos que nos mueve el comercio. Segundo, que China no invierte en América Latina, o por lo menos no invierte de manera decisiva comparado con Estados Unidos y con Europa. Y tercero, algunos países tienen una mejor relación con ellos porque les prestan plata, pero sabemos quiénes son y son los sospechosos habituales. Sin embargo, algo que yo noto en los últimos meses y diría en el último año es que, por ejemplo, China ha comprado casi todo el sector energético en Chile, está entrando en México, y a mí me parece que esto no es casual. Yo creo que este plan quinquenal que yo presenté al final y que no tuve mucho tiempo de desarrollar, me indica o me parece que China va a aumentar la apuesta en América Latina. Y esto, yendo a tu pregunta, Pedro, es lo que creo yo está notando, y creo que siendo el segundo inversionista y con los intereses que tienen las empresas españolas, por ejemplo, yo que trabajo con alguna empresa española, es una pregunta que me hacen constantemente. ¿Cuál es el papel de China como inversionista en la región? Y por eso creo que hay un gran interés en Europa por el tema. Con respecto a la parte institucional de Mercosur, esa la verdad no es la pregunta que yo debería contestar, pero lo que sí yo debería decir es que el acuerdo, como dijo Ignacio, llegó tarde y llegó a una institución que está muy desactualizada en el tiempo. Con lo cual, lo que yo quiero decir es que si vamos a jugar en otra liga, necesitamos una mejor federación. Y la mejor federación tiene que ver con un organismo más ágil y que esté preparado para ver más allá de aranceles y de convenios puntuales, y que no solamente esté pensando en Europa, sino que esté pensando en otros mercados que pueden ser importantes. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Y finalmente, con la última pregunta, obviamente yo creo, y está relacionado con esta última respuesta, que para nosotros aumentar nuestro crecimiento de largo plazo tenemos que seguir apostando por lo que llamábamos nosotros en CAF la inserción comercial inteligente. Es decir, buscar aquellos mercados que nos ofrecen oportunidades y tratar de hacer esas apuestas productivas que nos permiten tener acceso. Y eso es lo que nos permite el crecimiento de largo plazo. Gracias. Gracias, señor Germán. Muchas gracias a las panelistas por su atención a todas las preguntas. A nuestros participantes les invitamos a escribirnos sus interrogantes y comentarios a través de nuestro correo electrónico. Nuestros analistas gustosamente les atenderán. Para concluir, invitamos a nuestros panelistas a ofrecer sus comentarios finales. Cada quien cuenta con un tiempo de 1 minuto e iniciaremos en el mismo orden las presentaciones. Gracias, Leonardo. Bueno, en 1 minuto decir de vuelta lo más importante, que es mirar más allá y no detenernos en las cuotas, en esto, en lo otro, mirar más allá. Es una asociación estratégica que nos puede aportar realmente un diferencial enorme, y fundamentalmente al Mercosur. Acá defiendo, yo voy a terminar así y no quiero que suene muy negativo. Yo creo que el Mercosur hoy está en el CTI. Está recibiendo respiración asistida. Si se cierra el acuerdo, puede ser un paciente con una salud relativamente buena. Porque el salto que se da con este acuerdo es muy importante en términos de agenda interna y de agenda internacional. Entonces, para el bien del Mercosur, y no me ponga a desarrollar todo lo de Europa, que también ya lo venimos hablando, para el bien del Mercosur, este acuerdo es clave, y para eso tenemos que saber defenderlo. Tenemos que hacer más lobby a favor, porque el lobby en contra ya lo tenemos histórico y está muy inteligente, se está moviendo muy rápido. Hay que movernos con el lobby a favor. Por eso es bueno que el canciller uruguayo Bustillo esté en este momento en una misión recorriendo Europa para hablar sobre el acuerdo. Estuvo recientemente con la canciller española, y eso es un punto a resaltar, y ojalá que tenga buenos frutos en el futuro y podamos que este acuerdo entre en vigor lo antes posible.
Yo solo agregar que, tomando este último punto de Ignacio, la canciller española no solamente es canciller, sino que es una persona que viene del mundo del comercio internacional, es una gran defensora del comercio internacional, es nuestro principal aliado. Yo soy relativamente optimista con la presidencia de Portugal en la Unión Europea, con la presión que va a hacer España y Portugal, el lobby nuestro, porque hay que estar claro, ningún otro país en la Unión Europea nos apoya de la manera en que lo hacen España y Portugal. Me parece que la visión y el liderazgo de Macron, y lamentable Merkel se va pronto, va a ser fundamental para aprobarlo. Y yo soy relativamente optimista en que lo vamos a lograr, aunque nos va a costar, como bien Ignacio lo dijo. Gracias, señor Germán. Le agradecemos a los panelistas por su tiempo y disposición para con el CELA. Le invito a quedarse para escuchar las palabras de clausura. Para esto invitamos a la señora Virginia Cartaya para ofrecer la despedida oficial por parte de la Secretaría Permanente. No me queda más que agradecerles a Ignacio y a Germán en nombre del embajador Javier Paulinich y de los 26 Estados miembros del CELA, invitados que una vez más han dado muestra de su amplio conocimiento y pasión por la región, además de un profundo interés en contribuir con ideas para la solución de los retos que se le presentan a la región. Es muy esperanzador tener profesionales de su nivel, que como académicos son multiplicadores de conocimiento y sensibilizadores de las realidades mundiales. Así que muchas gracias a ambos. Agradezco también a todos los participantes que tuvieron a bien conectarse hoy. Para nosotros representa un estímulo su participación. Y a los que siempre nos acompañan y están atentos a los eventos del CELA, les comento que el 3 y 4 de diciembre se realizará la reunión de directores de cooperación, siendo la 31ª reunión, es la primera realizada de forma virtual. Muy interesante, dado que estará enfocada a evaluar las acciones de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia. Así que están todos cordialmente invitados. También debo agradecer a los compañeros de trabajo del CELA que de alguna manera u otra apoyaron la organización de este evento, especialmente Leonardo Martínez, analista de la Dirección de Estudio Propuesta, quien estuvo involucrado en todo el proceso, y Alice Carrillo, nuestra técnica de informática, quien asume todo el desarrollo y componentes técnicos de los eventos del CELA. En el CELA seguiremos trabajando para ofrecer eventos, seminarios y talleres de capacitación con miras a la generación de ideas que contribuyan con el desarrollo de la región y en la superación de las crisis. Espero que tengan un buen día y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Con esta formalidad concluimos el webinar. El rol del Acuerdo de Mercosur, Unión Europea en la profundización de las relaciones entre Europa y América Latina. Sin embargo, la producción intelectual informativa de la Secretaría Permanente no termina aquí. En nuestra página web podrán conocer y encontrar otros eventos que hemos realizado y de nuevos seminarios que tenemos preparados para ustedes. Les agradecemos a nuestros participantes e invitados su participación. Esperamos verlos en una próxima transmisión.